Buenos días, hermanos. Para alabar el nombre de Dios, entonaremos las estrofas del himno 143, Digno eres tú. Eres la perla de valor, eres la rosa de Sarón, eres mi Salvador. Eres la roca de poder, el manantial para mi sed, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cuando tropiezo cerca estás, tu fuerte brazo es mi sostén, eres mi Salvador. Cuando regreses triunfador, llévame salvo a tu mansión, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Entonaremos las estrofas del himno 77, Sea exaltado. Sea exaltado el Señor, exaltado en cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre. Alabaré. Dios sin igual, para siempre Él reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. Hermanos, les invitamos a entonar el himno número 157, Majestad. Majestad, gloria a su majestad, dada a Cristo, gloria regia, honra y honor. Majestad y autoridad real son del Señor, nuestro gran Rey, Cristo Jesús. Exaltad, magnificad su santo nombre.
tempestad. Gloria a su majestad, pues Él murió, resucitó y es el Rey. Vamos ahora a entonar el himno número 414, Oh buen maestro despierta. Oh buen maestro despierta, ve ruge la tempestad, la gran extensión de los cielos se llena de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así, cuando el mar agitado nos abre profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Haya paz, calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así abarquillado va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumpla tu voluntad, haya paz, tu voz resuena en la inmensidad, paz, haya paz. Despavorido maestro, te busco con ansiedad, mi alma angustiada se abate, arrecia la tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser, y perezco maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Haya paz, calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así abarquillado va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumpla tu voluntad, haya paz, tu voz resuena en la inmensidad, paz, haya paz. Vino la calma, maestro, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Cristo prolonga esta calma, no me abandones más, cruzaré los abismos contigo al puerto de eterna paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Haya paz, calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así abarquillado va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumpla tu voluntad, haya paz, tu voz resuena en la inmensidad, paz, haya paz.
Bien, hermanos, vamos a dar comienzo con este segundo servicio. Quiero que se pongan en pie y cantemos el himno número 34 en momentos así. En momentos así, yo canto canción, canción de amor a mi Cristo. En momentos así, yo busco al Señor, elevo mi alma a Dios. Hoy te adoro, Señor, y te alabo, mi Dios. Te amo, mi Jesús. Te amo, mi Señor. Buenos días, hermanos. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este hermoso sábado que nos das más sobre esta tierra. Uno menos, Señor, porque se acerca tu venida. Queremos prepararnos, Señor. Queremos de todo corazón amarte, respetarte, honrarte, poner tu nombre en alto, Señor, y predicar tu evangelio. Por eso estamos aquí, tu pueblo, tu iglesia León de Judá, suplicándote, Señor, el perdón de nuestros pecados, pero también implorándote, Señor, seas hoy a través de tu Santo Espíritu con las palabras que vamos a tener, Señor, con el tema que vamos a tener. Permite que pueda llegar a nuestras vidas, que podamos comprender, Señor, tu mensaje y que podamos vivir lo que es lo más importante. Bendice a cada uno de mis hermanos que por alguna circunstancia no pudieron acompañarnos el día de hoy, tal vez porque están en casa enfermos, están desanimados, tristes, con muchas angustias. Yo te suplico, Señor, para que tú puedas estar con ellos, para que les puedas bendecir, para que les puedas motivar. Quédate con nosotros en este momento, Señor. Permite que nada malo, Señor, y que cualquier espíritu malo que haya sobre nosotros o que esté en este lugar, Señor, salga, porque sabemos que en este momento, Señor, tu presencia mora en cada uno de nosotros. Todo esto lo pedimos, lo suplicamos, no habiendo mérito en nosotros, pero sí en los méritos de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Feliz sábado. Con gozo y alegría, hermanos, vamos a entonar el himno 360. Himno 360. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de gran tentación, calma le infunde santo vigor, nuevo
redención. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe y esté el alma por desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Feliz sábado, hermanos, para cada uno de ustedes. Los invito a que abramos la palabra de Dios en Nahum 1:7. Dice así: Jehová, bueno es Jehová, es fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Amén. Hermanos, con estas bellas palabras vamos a, los que podamos, doblar las rodillas, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Amante y buen Dios, una vez más, Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de un día más de vida, Señor. Gracias porque una vez más, Señor, nos permites estar delante de tu presencia. Hoy es un sábado más y un sábado menos para tu pronta venida, Señor. Por eso prepáranos cada día para estar más cerca de ti y poder obtener tu carácter, Señor. Hay tantos defectos en nuestras vidas, Señor, pero necesitamos de ti para que tú nos ayudes y nos des fortaleza, Señor. Gracias también por los hermanos que han podido venir hoy, Señor. Permite que el hermano que tiene la predicación sea tocado por tu Santo Espíritu, Señor. Que sus palabras puedan moldear los corazones de cada persona aquí presente, Señor. A cada joven también bendícele y acompáñale, Señor. También bendice los diezmos y las ofrendas. Permite, Señor, que puedan ser utilizados para tu obra y poder terminar estas predicaciones, esta predicación, Señor, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, Señor, y que tú puedas venir muy pronto, Señor. Bendice a cada persona aquí presente, a cada niño también, Señor. Bendícenos y acompáñanos y levántanos con tu bendición en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Amén. Con estas lindas palabras y pensamiento invitamos a los diáconos a recoger los diezmos y las ofrendas. Con gratitud llegamos a tu altar, Señor, gozosos te adoramos.
Hacemos una invitación a todos los niños que ahí donde están. Vamos a ver un hermoso video, hermanos. Queridos niños. Daría va por primera vez a la escuela. Era un día muy importante para la pequeña Daría, de solo 3 años, porque era su primer día de preescolar. Daría vive en Rumania con sus padres. Como le gustaba vestirse con ropa bonita, escogió algo especial para su primer día en la escuela. La niña de cabello castaño rizado vestía una blusa blanca, un sombrero rosado y zapatos morados. En su espalda cargaba una mochila pequeña. Cuando estuvo lista, salió al frente de la casa y esperó ansiosamente a que su mamá la llevara. Lamentablemente no le gustó su primer día en la escuela. No conocía a los otros niños ni a la maestra, la cual le pareció que era grande e intimidante. Los ojos de Daría reflejaban miedo. Era como si estuviera pensando: por favor, maestra, no me comas. Sin embargo, después de 2 días cambió de opinión. Comenzó a gustarle ir a la escuela. En poco tiempo se hizo amiga de los otros niños de su clase. Se dio cuenta de que la maestra era amable y cariñosa. Esperaba cada día con ansias para ir a clase. Vámonos ya, mamá, vámonos. La niña aprendió muchas cosas y su mamá se dio cuenta de que empezó a comportarse de manera diferente. Un día, cuando su mamá la llamó para comer, Daría tardaba en sentarse a la mesa. Mamá, tenemos que lavarnos las manos antes de comer. A su mamá no le molestaba esto para nada, al contrario, le agradaba mucho. Antes la niña jugaba con tierra todo el día y siempre andaba sucia. La mamá tenía siempre que recordarle: lávate las manos. Y Daría nunca quería hacerlo. Siempre protestaba para lavarse las manos. Ahora, sin embargo, lo estaba haciendo sin necesidad de que se lo pidieran. Por fin, algo bueno. Después de lavarse y secarse las manos, Daría se sentó a la mesa. Sin embargo, Daría no comenzó a comer inmediatamente. Tenemos que orar. Su mamá se sorprendió. La familia normalmente no oraba antes de comer. Si tú quieres orar, puedes hacerlo. Daría inclinó el rostro y cerró sus ojos. En su rostro se reflejaba la inocencia. Padre nuestro que estás en los cielos, ayúdanos ahora y mañana también. Amén. Daría aprendió muchas cosas en el grado preescolar. Aprendió a ser limpia, aprendió sobre Dios y también cómo orar. Aprendió a pintar y a hacer flores y ángeles sobre rocas, madera y papel. Aprendió el abecedario, los colores y las plantas. En Rumania, los niños van al grado 0 entre el preescolar y el primer grado. Cuando Daría terminó el preescolar y comenzó el grado 0, su nueva maestra se sorprendió porque Daría era la única que sabía leer y escribir. ¿En cuál escuela hiciste el preescolar? Se enteró de que Daría había asistido a un preescolar especial, un preescolar adventista del 7º día en Rumania. Parte de las ofrendas del 13º sábado de ese trimestre ayudará a abrir una escuela y un centro de actividades extraescolares en Rumania para que niños como Daría puedan aprender el abecedario, los colores, a pintar, a asearse y aún más importante sobre Dios del cielo que escucha nuestras oraciones. Gracias por planificar una generosa ofrenda. Y recuerda, si en Jesús confías, Él guiará tu vida. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete, comparte y activa la campanita para que te lleguen más notificaciones. Dios te bendiga.
Bueno, mis hermanos, espero todos se encuentren muy bien. Vamos a ir al libro de Nahum 1:7, ¿vale? Si no se sienten tan bien, sino que de pronto están tristes o de pronto tienen alguna angustia en su corazón, no se preocupen porque hoy vamos a salir diferentes, hermanos. Vamos a salir llenos de confianza y una confianza que nos trae gozo. ¿Amén? Bueno, sí veo que están como tristes, pero vuelvo y les digo, vamos a salir de aquí, de este lugar, llenos de gozo y de confianza en el Señor. Vamos a leer Nahum 1:7. Nahum 1:7. ¿No les pasa que ese libro a veces se le pierde a uno en la Biblia, hermanos? Está después de Miqueas, ¿cierto? Está antes de Habacuc, solo tiene una hojita. ¿Sí? ¿Cuántos tienen Nahum 1:7? ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, miren este texto tan hermoso. Este es el mensaje de esta mañana, hermanos. ¿Ok? Este es el mensaje, este versículo. Jehová es bueno. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Sí lo están leyendo? Voy a repetirlo, ¿listo? Jehová es bueno. Nuevamente podríamos hacerlo mejor. Jehová es bueno. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? No los veo tan convencidos en la mañana, de pronto por lo que está haciendo frío. Pero hermanos, Jehová es bueno. Fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Bueno, hermanos, quisiera decirles que este tema de esta mañana está basado en el libro Es hora de ver a Jesús, del pastor Alejandro Bullón. No sé cuántos de ustedes han tenido la linda oportunidad de leer este libro, se los recomiendo, es muy bonito. Y inicia el capítulo 5 de este libro con la historia de la señora Rosa. Quiero contarles la historia de la señora Rosa. Me gustaría leerla porque así no se pierde ningún tipo de, digamos, de situación, de detalle. Dice que el pastor Bullón, el pastor Alejandro Bullón, conoció a Rosa en circunstancias calamitosas, bien difíciles. Su hijo mayor, un joven promisorio de apenas 18 años, 18 añitos, con muchas ansias de vivir, murió en un accidente brutal. Tras su divorcio, Rosa había concentrado toda su atención en sus dos únicos hijos. En ellos encontró la fuerza necesaria para seguir adelante. Pero ahora estaba allí ella, Rosa, frente al cadáver de su hijo mayor. Y pues ahí se pone uno a pensar, hermanos, ¿qué palabras cómo podríamos decirle nosotros de pronto como hermanos? Porque nuestra hermana Rosa también es miembro de la iglesia adventista. ¿Cómo nosotros como hermanos adventistas, qué podríamos decirle a esta mujer? ¿Cómo le podríamos acercarnos y consolarla, no? ¿Cómo aceptar que Dios es amor cuando todo duele? Se hacía la pregunta nuestra hermana Rosa. Duele la vida, el corazón, los recuerdos que pasan en la mente cuando ella abrazaba a su hijo, cuando lo escuchaba reír. Todo eso pasaba por la mente de Rosa, la incertidumbre del futuro. ¿Cómo podríamos consolar en ese momento a nuestra hermana Rosa? Difícil, ¿no? Que un hijo entierre a su madre es algo de modo natural y hasta lógico, ¿no, hermanos? Pero que una madre contemple el cuerpo sin vida de su hijo, de sus sueños, de sus entrañas, no tiene sentido, es irracional, es cruel y hasta humillante humanamente hablando. Lo grandioso, mis queridos hermanos, es que el amor de Dios es increíble. Cuando piensas que ya no tienes fuerzas para cargar esa pesada prueba, ahí está Dios para sustentarnos. Cuando impulsado por tu humanidad eres incapaz de comprender la realidad y muchas veces hasta maldices el nombre de Dios, Él abre sus brazos y te permite que llores sobre sus hombros.
Así sucedió con nuestra hermana Rosa. Dios usó un instrumento infalible, el tiempo. ¿Para qué? Para curar sus heridas, para crear condiciones necesarias para que supiera que no estaba sola. ¿Quién estaba con nuestra hermana Rosa? Dios. Que Jesús no la había abandonado, ni se había olvidado de ella. Pero hermanos, tal vez esta historia sería una como muchas otras, si no fuera porque otro accidente terrible cegó la vida de su segundo hijo, del que le quedaba. Ahora estaba sola y cuenta que el pastor no sabía qué decir, solamente la escuchaba. Y nuestra hermana Rosa decía en una voz que poco a poco desaparecía y que repetidamente le mencionaba por teléfono al pastor, le decía: pastor, no tengo fuerzas para vivir, todo está perdido, nada tiene sentido para mí, no quiero explicaciones, no quiero entender nada, solo quiero morir, ojalá que Dios me quite la vida. Bueno, hermanos, cuando yo leí esta historia, sí, hermanita María Teresita, a mí también me dio muchas ganas de llorar, porque es una historia que realmente uno no la comprende porque uno no la ha vivido. Pero el perder a un hijo debe ser algo terrible, y ella, siendo una mamá cabeza de hogar, perder no solamente a un hijo sino a 2 hijos es algo que yo pienso, hermanos, que debe ser devastador. Es un momento lleno de angustia, lleno de dolor. Y vuelvo y les digo, hermanos, qué palabras como hermanos, porque reitero, nuestra hermana Rosa es una hermana adventista. ¿Qué palabras podríamos nosotros decirle a nuestra hermana para poder reconfortarla y animarla? A veces cuesta, ¿cierto, hermanos? Pero bueno, el pastor Bullón nos cuenta que como Rosas hay muchas personas en este mundo que están atravesando por difíciles situaciones, angustiosas situaciones, llenas de dolor, de sufrimiento. Y Dios quiere en esta mañana, a través de una historia registrada en Lucas capítulo 7, darnos una hermosa lección y enseñarnos a nosotros, hermanos, que no estamos solos, que aunque las situaciones sean difíciles, adversas, complejas, que aunque lloramos y sufrimos por lo que estamos padeciendo o podríamos padecer en el futuro, Dios está al control. Vamos a ir al libro de Lucas capítulo 7, mis queridos hermanos. Este es una hermosa historia registrada en la palabra de Dios precisamente para aquellas Rosas, ¿no? Aquellos hermanos que están atravesando y hermanas que están atravesando por difíciles momentos. Lucas capítulo 7, verso 11 en adelante. Aquí nos habla sobre una mujer que también, similar a Rosa, era una mujer que era viuda, había perdido a su esposo. Y esta mujer, a diferencia de lo que se puede vivir en la actualidad, era una mujer que dependía 100% de su único hijo. Les explico, hermanos, y para poder contextualizar un poquito la historia para que me puedan entender. En los tiempos de Jesús, una mujer que era viuda y no tenía hijos era una mujer que era abandonada, olvidada. ¿De qué vivían esas mujeres? De la caridad. Pero si esta mujer que había perdido a su esposo tenía hijos, las posesiones de su esposo le quedaban, eran a sus hijos, y sus hijos iban a ver de su mamá. ¿Me hago entender? Pero si esta mujer no tenía hijos, sencillamente ella perdía todo. Aunque las posesiones de su marido estaban allí, ella no tenía derecho a aceptarlas, a tomarlas. Quedaba sola. Esa era la situación en aquellos tiempos, en los tiempos del Señor Jesús. Hoy en día no son así, ¿cierto? Claro, hoy en día vemos que las mujeres pues tienen muchas ventajas en el sentido de que ya
Ellas construyen sus propias vidas, ¿cierto? Y tienen sus propias posesiones, pero en ese tiempo no. Aquella mujer dependía económica, hasta físicamente, de la existencia de su hijo para que ella pudiese estar bien. Si no, era olvidada, perdida. Y cuenta la historia que esta mujer viuda, ¿cierto? Tenía un único hijo. ¿Y qué pasó con ese único hijo? Vamos a leer la historia, ¿listo? Y vamos a hacer un detalle de esta historia bien interesante. Vamos a ir versículo por versículo, vamos a entenderlo. Y al final, hermanos, la idea es que podamos otra vez leer Nahum 1:7 y que podamos esta vez decirlo con gozo, con alegría, que Jehová es bueno, que es nuestra fortaleza, nuestra angustia. Y que Él conoce, Él nos conoce porque nosotros confiamos en Él. ¿Ok? Entonces vamos a leer verso 11. Aconteció después que Él iba a la ciudad. ¿Quién era Él? El Señor Jesús. El Señor Jesús, Dios. Aconteció que Él iba a la ciudad que se llamaba Naín. Y paremos ahí un momentico, hermanos. Quiero mencionarles que la ciudad de Naín era una ciudad perdida en medio del desierto. Era una ciudad donde nadie quería ir, porque si tenían que ir, tenían que atravesar el desierto, llenarse de polvo, que sus camellos comiesen polvo, ellos mismos comer polvo, llegar allá a arreglarse, porque era un camino polvoriento feísimo. Nadie le gustaba ir a esa pequeña ciudad llamada Naín, apartada. Eso sí, cerca de Nazaret, pero apartada. Nadie quería ir allá, pero el Señor Jesús deseó ir a Naín. ¿Con qué objetivo fue el Señor a esa ciudad perdida, a ese lugar inhóspito que nadie iba? A hacer algo maravilloso, hermanos. A hacer un milagro. Ya vamos a mirar cuál es ese milagro. Pero hermanos, eso mismo pasa. No importa dónde nos encontremos. No importa sea la situación, el lugar donde nos encontremos. Dios pasa por ese lugar. Y va a ese lugar. Y lo hace porque te ama y porque me ama. Él está dispuesto a ir a cualquier lugar con tal de salvarnos, con tal de sanarnos y liberarnos, con tal de hacer un milagro en nuestras vidas. Eso lo hace el Señor. Él fue a Naín y Él puede ir a cualquier situación de nuestras vidas. A un hogar que está desbaratado, a punto de colapsar, ahí llega el Señor. A un joven que está en medio de las drogas, del vicio, perdido en la oscuridad, ahí está el Señor Jesús. Él va a ese lugar. Es algo muy bonito que nos enseña la palabra de Dios. Ahora, es interesante que el versículo nos dice que Él no va solo. ¿Quiénes iban detrás de Él para ir a ese lugar? Dan dos grupos, ahí lo dicen, dos grupos claros. Con Él iban muchos, sus discípulos y una gran multitud. Y aquí esto es un gran llamado para nosotros, para poder entender dos cositas, hermanos. Un discípulo es aquel que decide ir conscientemente y seguir conscientemente a Jesús. Eso es un discípulo. Un discípulo es aquel que desea estar con su maestro y desea seguirlo porque lo ama y porque quiere aprender de él. Y porque independientemente de donde vaya el Señor Jesús, ellos están dispuestos a servirle a Dios en cualquier lugar. Eso es un discípulo. Mas una gran multitud son aquellos que no van por un interés más allá de lo trascendente, de lo espiritual, sino van por un interés material, simplemente para entretener sus ojos, simplemente para entretener sus vidas.
no porque realmente amen a su maestro. Hay dos clases de cristianos, hermanos, los que son religiosos y los que son espirituales. Elena G. White lo menciona como cristianos nominales, solo por nombre. Un verdadero discípulo es un verdadero cristiano, alguien que realmente ame a su maestro y desee seguirlo hasta la misma muerte, porque si ustedes bien saben, los discípulos, después de que el Señor Jesús asciende, lo siguieron hasta la misma muerte. ¿Cómo murió Pedro, hermanos? De igual manera que el Señor Jesús, crucificado y de cabeza, ¿no? ¿Cómo murió Esteban? Apedreado. Verdaderos discípulos. Pero la gran multitud solo querían ir a ver un milagro y decir, wow, y ya. Y cuando llegan los momentos de demostrar realmente si ellos aman a Dios y quieren seguirlos, esa multitud, ¿qué? Hermanos, quiero decirle que hasta esta misma multitud, probablemente muchas personas de esta gran multitud fueron las que presenciaron la muerte de cruz, la muerte de Cristo en la cruz, y decían, crucifíquenle. Crucifíquenle. No basta con venir a la iglesia y sentarnos, hermanos, y sentir que estamos entretenidos aquí en la palabra, con la palabra de Dios o con la programación que hay en la iglesia. Realmente Dios desea que seamos sus discípulos, no una gran multitud. Bueno, y estando allí, verso 12, dice que cuando llegó cerca a la puerta de la ciudad, interesante aquí, no tuvo que ir al centro de la ciudad. ¿Dónde se encuentra el Señor Jesús con aquella viuda? En la puerta. ¿Se han escuchado el texto de Apocalipsis, hermanos? He aquí yo estoy a la puerta. Jesús está ahí, hermanos, ahí a la puerta. Jesús está a la puerta, hermanos. Está una simple oración. De hecho, me parece muy interesante, me dieron la invitación para la campaña distrital que tenemos, ¿no? Simplemente se llama. Pues hermanos, simplemente Jesús está a una oración. Está ahí a la puerta. Se quiere encontrar con nosotros. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí llevaban a enterrar a un difunto, a enterrar, hermanos, o sea, no fue recién muerto este muchacho. Este muchacho por poquito llevaba 1 día o 2 días muerto, mientras que lo velaban. Digamos que yo diría que es rápido el tema porque, digamos, hoy en día pues hay muchas formas en las que de pronto podemos llegar a preservar el cuerpo de una persona que fallece y poder velarlo varios días, 2, 3 días. Es impactante, por ejemplo, no sé si se dieron cuenta, pero murió el rey Pelé, ¿no? Y murió y duraron como 1 semana antes de enterrarlo, ¿no? Pero en el tiempo del Señor Jesús no podía ser de esa manera, tenían que enterrarlo rápido, y más porque era un lugar árido, caliente, y pues se descomponen los cuerpos. Yo creería que llevaba entre 1 y 2 días muertos este joven, y lo llevaban para enterrarlo. Hermanos, yo he estado en muchos velorios, en muchos entierros, y realmente a veces veo que las personas, una vez pierden a su ser querido, algunas, no todas, están en un momento de shock. Es decir, mientras que están entregando el cuerpo, lo están preparando, lo llevan para la velación, están velando el cuerpo, digamos que en ese momento la persona no concibe que ha sucedido, que se ha dado la pérdida. No sé si les ha pasado, hermanos, pero cuando la persona ya empieza a descender para enterrarlo, en ese momento es cuando empieza a desbordar la desesperación y el llanto de muchas personas. No sé si les ha pasado. Claro, yo he estado obviamente pues en diferentes tipos de velorios, ¿no? De personas no cristianas y de personas cristianas. Las que son cristianas pues tienen más confianza, pero más confianza en Dios, ¿no? Y en la resurrección. Pero las que no, yo he visto la desesperación, y en especial en el momento en que la están enterrando.
a esta pobre viuda se le estaba, estaba dejando a un lado la negación para poder entrar en esa etapa en donde iba ya a aceptar de que su hijo estaba muerto. Aceptar eso, reitero hermanos, aceptar para esta vida era perderlo todo. Era quedar en la calle, sola, desesperada, sin esperanza, con dolor, con sufrimiento, dependiendo de la caridad. Y dice aquí que era el único hijo, era la única esperanza de esta mujer. Una rosa, por eso les digo, es una rosa. ¿No les parece? Pareciera que se repitiera la historia, ¿no? Ella era viuda y con ella mucha gente de la ciudad estaba, ¿no? O sea, miren que aquí entra un tercer grupo. Miremos los tres grupos: los discípulos, los seguidores verdaderos del Señor Jesús, la gran multitud, los que decían seguirle pero no de corazón, pero también está un tercer grupo, otros espectadores de la escena, otras personas que podrían llegar a tomar una decisión, y esa decisión podía llevarlo a pertenecer a los discípulos o a pertenecer ¿a dónde? A la gran multitud. Esto es algo interesante, hermanos, porque allí afuera hay muchas personas que no conocen al Señor Jesús. Y en algún momento tendrán que afrontar esa decisión: o siguen al Señor Jesús y son discípulos, o hacen parte de la gran multitud. Y listo, estaba allí, hermanos, esta mujer viuda, enterrando su único hijo, su esperanza, en un momento de angustia. ¿Qué hacemos cuando estamos angustiados, hermanos? Hago esa pregunta. Hago la pregunta: ¿alguna vez se han sentido angustiados, llenos de dolor, de sufrimiento? ¿Qué hacen? Hermanos, miren, yo les voy a decir, cuando es muy difícil que llore, ¿sí? Estoy hablando a nivel personal. Es muy difícil que yo llore cuando estoy angustiado. Yo lo que siento, hermanos, físicamente, empiezo a sentir una gran tensión en mi vida, en mi ser. Siento como el corazón empieza a hacerse como pequeñito. Empiezo a temblar. Se los digo porque lo he sentido, alguna vez lo he sentido, hermanos, cuando siento esa angustia. Y a veces me cuesta llorar. Cuando llora uno, hermanos, ¿cierto? Y cuando uno llora puede desahogarse, puede descansar. Mire, yo les quiero contar una cosa, hermanos. Alguien muy cercano a mí una vez tuvo una pérdida similar. Bueno, no igual, porque pues obviamente estamos hablando de una viuda que perdía a su único hijo, su esperanza, pero tuvo una pérdida. Y sin mentirles, hermanos, duró meses llorando. Meses, encerrada, llorando. Total, una depresión, o sea, físicamente se acabó, delgada, con tremendas ojeras, pues claro, llorando todo el tiempo es terrible, ¿no? No sé, hermanos, si les ha pasado. Lo que yo quiero mencionarles, hermanos, es que puede que nos pase. Ojalá no, pero me atrevería a decir que tal vez podríamos llegar a pasar por estos momentos, hermanos, en algún momento de nuestras vidas. Tal vez los niños, tal vez los adolescentes que me están aquí escuchando no me entiendan. Tal vez los ya más adultos lo puedan entender, porque tal vez han pasado por esa angustia. El Salmo es claro, dice que nosotros pasaremos por el valle de la muerte y de la angustia en algún momento. Y esta mujer estaba pasando por esa situación desesperada, triste. A tal punto, mis queridos hermanos, que el Señor la vio. Y es algo maravilloso. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿No creen que el Señor Dios nos ve a nosotros en el momento de angustia? ¿Sí nos ve o no nos ve, hermanos? Pero entonces, ¿cómo le decimos a la señora Rosa que ella estuvo llorando por la pérdida de su primer hijo y ahora muere el segundo?
Ella pudo haberse cuestionado, pero Señor, ¿usted no me ve? ¿Es que para ti no existo? Ella pudo haberlo dicho, o lo pudo haber pensado. Y de hecho a veces nosotros lo hacemos, ¿o no, hermanos? Que a veces uno dice, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo, Señor? Soy tu hijo, vengo a la iglesia, te sirvo, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? Y es normal. Pero el Señor siempre nos ve. Y ahora mire lo que les dice el Señor, mire lo que le dice el Señor Jesús a esta mujer. Bueno, lo otro es que es algo increíble, hermanos, esta palabra, ¿no? Y el Señor la vio y se compadeció. El Señor se compadece de nosotros, hermanos. Le dice, no llores. Yo creo, hermanos, que en nuestra lógica humana, podríamos decir, oiga, pero tan atrevido el Señor Jesús. ¿Qué le pasa? La señora acaba de perder su única salida. Era su hijo, era la salida para que ella pudiese vivir bien. Pero perdió a su hijo, era viuda y ya no va a quedar con absolutamente nada, sola. Prácticamente en la calle. Y el Señor le acerca y le dice que no llore. Pero ¿por qué le dice eso el Señor Jesús a esta mujer? Esa es la lógica, mis queridos hermanos, la lógica humana. Creeríamos nosotros que lo mejor hubiese sido que primero el Señor hiciera el milagro y ahí sí después le dijera a la señora, no llore. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hubiese sido mejor así, pensando nosotros como seres humanos? Ah, claro, vengo, le hago el milagro y ahí sí me le acerco a la mujer. Ahora sí ya no llores, mire. No se preocupe, ya resucité a su hijo, ya no vas a vivir sola, vas a estar bien, no llores. Esa sería nuestra lógica humana, hermanos, pero no la lógica de Dios. No es como Dios obra. Dios le está pidiendo a esta mujer, antes de que se haga el milagro, que deje de llorar. ¿Y por qué? Es la pregunta, hermanos. ¿Por qué pasó esta situación? ¿Por qué el Señor rompe la lógica humana? ¿Por qué le pide primero a ella que deje de llorar? ¿Cuántos hemos estado desesperados, hermanos? A tal punto que no vemos que la solución está a nuestro lado. ¿Cuántos en medio de las lágrimas no podemos ver bien quiénes están a nuestros lados? ¿Quiénes están allí para consolarnos, para apoyarnos? A veces vivimos desesperados. Y en la misma desesperación no podemos observar a Dios. Nuestras lágrimas no nos lo dejan ver. Por eso es que el Señor nos está diciendo, ven, tranquilízate, deja de llorar, aquí estoy yo. Les voy a dar un ejemplo, les voy a dar dos ejemplos bíblicos. Primer ejemplo bíblico, el pueblo de Israel saliendo de Egipto con Moisés. Un momento de alta tensión y desesperación. Al lado y lado, peñascos, montañas. Atrás de ellos, un ejército furioso para poder llegar allá y destruirlos. Y al frente, el mar. ¿Cómo cruzar el mar? ¿Era un momento de desesperación o no, hermanos? ¿Moisés se desesperó? Yo creo que el pueblo de Israel se desesperó. Y empezaron a decirle, ay, si ves, mire lo que hiciste, nos trajiste aquí para morir a espada. Hubiésemos preferido morir de esclavos de vejez, pero siendo esclavos, pero mire, nos traes acá. Creo también como el hermano Omar que en algún momento Moisés se desesperó. Pero Jesús vio a Moisés, vio su pueblo, se compadeció de ellos y en algo muy simple, muy pequeño, hermanos, estaba la salida. ¿Qué tenía Moisés en sus manos? Una vara no cualquiera. ¿La vara de quién? De Dios. Dios mismo ahí. Y ya ustedes saben el final. Hermanos, patriarcas y profetas dice que no fue solamente la vara. Dice que todo el pueblo de Israel, porque él dio el mandato, vamos a cruzar el mar, entremos al mar, todos. Y cuando todos tuvieron el agua aquí hasta el cuello, sucedió el milagro.
¿Hubo confianza en todo el pueblo de Israel? Estaban desesperados, pero Moisés les dijo, aquí el Señor nos va a salvar, síganme pues. Se metió todo el pueblo, aún en toda esa angustia, momento difícil, y el Señor ¿qué? Obró el milagro. Esa es la lógica de Dios, ¿no? La otra historia. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que por allá un profeta fue a donde también una viuda? ¿Sí? Estamos acá hablando de viudas, ¿no? Fue a donde una viuda. Y fue allá y le dijo, mire, es que tengo hambre. ¿Tienes algo de comer para mí? Estaban en plena sequía, todo el territorio allá en plena sequía, no había comida. La señora le dice, lo único que tengo es ese poquitico de aceite y ese poquitico de harina, y eso es medianamente para que podamos comer junto con mi hijo de este pan, bueno, de esa arepuela que iba a hacer, comemos y nos morimos. Y miren que ahí el profeta le dice, dámelo a mí primero. Vuelvo y les digo, la lógica de Dios. ¿No sería mejor la lógica humana? No, pues coman ustedes y si les sobra un poquitico, pues denme a mí. Es lo que pensaríamos nosotros como humanos, ¿no? Pero miren la lógica de Dios. ¿Qué está diciendo Dios? Miren, no se desespere, no se angustie. Deme a mí primero y tranquila que no le va a faltar. Hago la pregunta, ¿se murieron de hambre esta mujer y su hijo? Dice que el frasquito que tenía de aceite, el poquitico que estaba ahí, siempre que sacaba y siempre quedaba el mismo poquitico y volvía y sacaba y vuelve y quedaba el mismo, o sea, era una fuente inagotable de aceite y de harina. ¿Cuántos dicen amén por eso, hermanos? ¿Sí ven? El Señor le dice a esta mujer, deja de llorar. A veces no entendemos cuando el Señor nos dice a nosotros, no te angusties, no vivas triste, no vivas mal, deja de llorar. Y mire lo que sucede, hermanos. Para la honra y gloria del Señor está el versículo 14. Y acercándose tocó el féretro. Y los que llevaban se detuvieron y les dijo, joven, a ti te digo, levántate. Uf, qué palabras, hermanos. ¿Cuántos creen que hay poder en Cristo Jesús? ¿Cuántos hemos perdido algún ser querido, hermanos? Levanten la mano. Voy a volver a hacer la pregunta. ¿Cuántos todavía están sufriendo o sienten angustia en su corazón por la pérdida de un ser querido? Levanten la mano, hermanos, sin temor. El Señor los va a levantar. Y es que a veces, hermanos, no creemos lo que estamos diciendo. El Señor los va a levantar. La palabra de Dios dice, Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, su aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, su victoria? Porque cuando suene la trompeta, cuando el Señor Jesús mande sonar la trompeta, los muertos en Cristo, hermanos, ¿creemos o no creemos que en el Señor hay vida y resurrección? No es como los que no tienen esperanza, hermanos. Nosotros tenemos esperanza. Hermanita, hermano que me estás escuchando aquí, que tienes aquí en tu corazón el dolor todavía por la pérdida de tu ser querido, el Señor lo va a levantar. Créelo, confía en el Señor. Él te conoce. Él es nuestra fortaleza en la angustia. No lloremos más. Si llega ese momento, hermanos, es posible que podamos llorar. Somos seres humanos, tenemos emociones. Pero estoy seguro que si confiamos en el Señor nos levantamos nuevamente y entendemos que hay poder en el Señor Jesús, hay resurrección y vida. Nos vamos a poder volver a encontrar con ellos. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Increíble, hermanos. ¿Sí ven esta escena? Yo creo que este muchacho tiró por allá el féretro y empezó a decir, mamá, ¿qué pasó? ¿Cierto? Y se va este joven y abraza a su mamá. Dice que el Señor Jesús le dio a su mamá, a este muchacho, a este joven se lo dio. Estamos angustiados, estamos tristes, estamos mal, hermanos. No se preocupen, el Señor tiene algo más hermoso para nosotros.
y Él nos lo va a devolver. El enemigo piensa que estamos perdidos, hermanos, pero el Señor nos dio la salvación. La muerte no va a dominar, la vida es Jesús. Yo soy el camino, la verdad. Y miren, hermanos, dice la palabra de Dios, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí y aún esté muerto, este vivirá, dice la palabra del Señor. Hay que creerle al Señor Dios, hay que confiar en Él. Hermanos, no me imagino yo la felicidad de esta mujer cuando recibió nuevamente en sus brazos a su hijo. Una mujer que horas, segundos antes ya había entendido de que iban a vivir de la caridad. Como, para que ustedes me entiendan, como una indigente, apartada de la sociedad. Ahora Dios le había dado a su hijo. Y ya no estaba allí abajo. El Señor ahora la llevó a un lugar más alto. Tan alto que la felicidad de esta mujer no se compara con la felicidad de muchas otras mujeres. Porque lo que había perdido el Señor se lo devolvió. Dice aquí que todos tuvieron miedo. Hermanos, es que esto hasta da miedo. Cuando hablamos de esto da hasta miedo, hermanos. ¿Ustedes pueden realmente creer que el Señor nos va a resucitar o va a resucitar a nuestros seres queridos? ¿Se imaginan ese día? Yo me imagino ese día y yo de cierta manera yo siento como un miedo, como un temor, porque es algo que uno no ve a cada rato, ¿no, hermanos? No salen noticias, no, es que resucitaron 10, 20 personas por allá en Estados Unidos o resucitó tal persona. No, eso no se ve. Solamente se ve en las manos de quién. Pero aún en medio del miedo de no entender lo que está sucediendo, tenemos que hacer lo que dice el versículo 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. ¿Qué es darle gloria a Dios, hermanos? Glorificar el nombre de Dios. Nahum 1:7, Jehová es bueno. No lo están glorificando, hermanos. Vuelvo y lo repito. Jehová es bueno. Eso es glorificar al nombre de Dios. Es decir, sí, el Señor es bueno. Así es. ¿Cuántos realmente, hermanos, entendiendo lo que nos trae el Señor, el mensaje esta mañana, entendemos de que Jehová es bueno? Glorificar el nombre de Dios. Hay que glorificar el nombre de Dios. Miren, hermanos, muchas personas decían, gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Hermanos, no importa la situación en la que nos encontremos. Reitero, problemas económicos, problemas de familia, pérdidas de algún ser querido, injusticias de este mundo. No debemos preocuparnos, porque llegará el momento en que Dios nos visite a nosotros. Y cuando Dios pasa a través de nuestras vidas, las cosas tienen que cambiar. La lógica humana tiene que dejarse a un lado. Es lógico que la señora Rosa pudiese afrontar esta situación y salir adelante. Para los humanos podríamos decir no. Esta señora perdió sus 2 únicos hijos, los más jóvenes. ¿Cuál es la lógica? Yo me mato. Yo no puedo volver a vivir más. Yo me encierro a llorar. ¿Qué pasó con la señora Rosa, hermanos? No es la lógica del ser humano, es la lógica de Dios. Siguió ahí, hermanos. Claro, obviamente no podemos dejar de un lado que somos seres que sentimos y somos emocionales. Obviamente ella tuvo que luchar y siguió luchando, y es posible, hermanos, que todavía esté luchando con la pérdida de sus 2 hijos, pero no la está luchando sola, porque Dios visitó la vida de la señora Rosa y puede visitar la vida de nosotros, hermanos. Bueno, vamos nuevamente a Nahum 1:7, pero antes de ir a Nahum 1:7 quiero que vayamos al Salmo 61, hermanos. Salmo 61. ¿Saben una cosa? Este es el salmo preferido de mi esposa.
Confianza en la protección de Dios. Oye, oh Dios, mi clamor y a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. A veces estamos a punto de desmayar, ¿cierto, hermanos? Pero simplemente una oración, un poquito de aceite, una vara, algo pequeño, ¿cierto, hermanos? Pero que puede cambiarlo todo. La fuente del milagro. Dice termina el versículo 2 diciendo: llévame a la roca que es más alta que yo. ¿A dónde nos va a llevar el Señor? A algo más alto que nosotros mismos. A veces nosotros creemos que lo que nosotros nos proyectamos para nuestra vida, nuestros propósitos, nuestras metas, nuestros alcances, es lo más alto, pero no. Dios tiene cosas más altas para nosotros. Allá nos va a llevar el Señor. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante de mi enemigo. Dios ha sido mi refugio, hermanos. Sé que Él también ha sido refugio de ustedes. Pero no es hasta el momento en que sintamos realmente angustia y desesperación que podamos entender qué tan fuerte es nuestro refugio, ¿cierto? Por eso les digo, hermanos, todos en algún momento tenemos que caminar por el valle de la sombra y de la muerte. La diferencia es que nosotros, y gloria sea nuestro Dios, no vamos solos. ¿Quién está a nuestro lado? ¿Quién nos infunde aliento? Es Dios que está con nosotros. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey, sus sueños serán como generación y generación. Estarás siempre delante de Dios, prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Hermanos, que nuestro voto en esta mañana sea el versículo de Nahum 1:7. Quiero que por favor vayamos al texto. Voy nuevamente a leerlo, hermanos, y les voy a hacer una pregunta y con esto terminamos. Nahum. Dice: Jehová es bueno. Jehová es bueno. Fortaleza en el día de la angustia. Y conoce a los que en Él confían. ¿Cuántos confiamos en nuestro Señor? ¿Cuántos colocándose de pie hoy le dicen: Señor, yo confío en ti? Lo más probable, mis queridos hermanos, es que el Señor Jesús haya dicho estas mismas palabras a todos los que le seguían. ¿Cuántos confían en mí? Pero cuando llegó el momento de la angustia, el momento en que la situación era difícil, solo sus discípulos quedaron al lado. Y ni siquiera, ¿no? Porque cuando el Señor Jesús lo llevan encarcelado y lo llevan a la cruz, hasta sus discípulos, ¿qué? Quedó solito. Bueno, claro está que después sus discípulos pues reconocieron eso, volvieron otra vez a Él y pues ya sabemos el resto de la historia. Gracias a sus discípulos es que ustedes y yo tenemos el mensaje de la palabra de Dios. Pero lo que les digo, es probable que el Señor les haya dicho a todas las personas: ustedes confían en mí. Todos se levantaron. Pero el día que crucificaron al Señor, parte de esa gran multitud que lo seguía era la que le gritaba: crucifíquenle, crucifíquenle. Terrible, ¿no, hermanos? La confianza es algo que no podemos decir que la tengamos o no la tengamos. Eso no es de decirlo. La confianza solamente la mide Dios, porque Él dice: y yo conozco a los que en mí confían. Solamente Dios sabe. Así nos hayamos levantado y
¿cierto? Decir, no, es que yo confío en el Señor. No, solo Dios sabe si yo realmente confío en Él. Y el Señor va a estar con los que realmente confían en Él. Vamos a orar, mis hermanos. Yo quiero que salgan felices el día de hoy. Nos espera una hermosa fiesta en la tarde, tenemos Santa Cena. Si de pronto usted duda en la confianza que le tenga a Dios, no se preocupe, hoy renueva los votos con el Señor. Vuelva y diga en su corazón, en su vida, Jehová es bueno, es mi fortaleza. Y los invito, y claro, acá todos nuestros hermanos ancianos, todos los líderes aquí en la iglesia, vamos a estar aquí recibiéndolos con los brazos abiertos para poder renovar los votos esta tarde a través de la Santa Cena. Dejemos nuestros pesares, pecados y tristezas allí atrás. Que cuando el Señor nos visita a nosotros, algo tiene que cambiar, ¿cierto, hermanos? Y hoy el Señor quiere visitar nuestras vidas. Vamos a orar. Querido Señor, te damos muchas gracias porque tú estás siempre, Señor, siempre estás allí, viéndonos con compasión, anhelando siempre nuestra felicidad, trabajando y luchando por nuestra salvación. Estamos en un mundo, Señor, donde lamentablemente el pecado trajo muerte, angustia, dolor y sufrimiento para nuestras vidas. Las consecuencias de nuestros pecados llegan y aún sin haber hecho nada, Señor, las consecuencias de los más cercanos pueden afectarnos a nosotros, o pueden afectar las consecuencias de nuestros pecados a los que menos deberían afectarlos, pero por nuestra culpa se afectan. Pero tú estás ahí, Señor, diciéndonos que no estamos solos, que independientemente del pecado, Señor, tú eres más poderoso que él. Tú ya lo venciste en la cruz, que puedes darnos fortaleza, que nos puedes, Señor, dar motivación, ánimo para salir adelante, porque tú, Señor, has vencido todo. No hay problema del cual, Señor, tú no puedas sacarnos adelante. Has vencido hasta la propia muerte para darnos vida, Señor. Quiero implorarte, Señor, en esta mañana por aquellos hermanos que todavía en su corazón sientan angustia por la pérdida de algún ser querido. Padre Celestial, acompáñales, dales ánimo y permite, Señor, que ellos con sus propios ojos, sus propias manos, puedan ver, admirar, tocar el milagro, Señor, cuando tú vengas por segunda vez y le devuelvas lo que ellos han perdido. Gracias por escucharnos, Señor. Bendice a tu iglesia León de Judá, a sus líderes, y permite, Señor, que seamos luz y no tinieblas sobre este mundo. Todo esto lo pedimos, lo suplicando, no habiendo mérito en nosotros porque nada lo somos, pero sí en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Allí de pie vamos a cantar el himno 148, Solo Cristo. Es un himno cortico, pero nos vamos con este hermoso corito para nuestras casas. Dios les bendiga, hermanos. Solo Cristo, solo Él me redime, me da paz. Él
hermanos pueden tomar asiento mientras los diáconos ordenan la salida y les esperamos que tengan una muy feliz tarde, bendecido sábado. Nos vemos en nuestra Santa Cena. Queremos recordar a los miembros de la Junta Directiva que se queden para realizar una junta extraordinaria. Dios les bendiga, hermanos.